En esta mañana al doctor Marco Fernández, coordinador de Educación de México Evalúa, catedrático, investigador del TEC de Monterrey, que está con nosotros, un hombre de los que más ha estudiado el tema educativo de México, comparándolo con otros del mundo, no hoy, desde hace décadas. Marco, ¿cómo estás? Buen día. Hola Alejandro, muy buenos días, gracias por el espacio. Al contrario, Marco, leo esta propuesta del Plan Nacional de Educación que hace el gobierno y no le entiendo. No entiendo cómo a los niños de preescolar, primaria y secundaria pretenden enseñarles este tipo de cosas que además pareciera que están hablando de otro mundo, de otra circunstancia Y tú no mundial. los leíste ahorita, pero cabe mencionar que no le entendimos nosotros, ¿no? O sea, estaría padre saber qué es lo que les quieren enseñar, Marco, porque ¿para dónde vamos en este sistema de educación? Sí, mira, Paulina, o sea, creo que por un lado hay que ver en qué contexto llega la propuesta del gobierno. El día de hoy publicamos en el blog de educación de Nexos un análisis que trata de desentrañar, pues, esta serie de argumentos, la verdad, como dice una colega, churriguerescos, porque está lleno de este lenguaje poco accesible, en conceptos incluso que con franqueza pues va a tomar un reto para poder socializarlos con los docentes que se supone los deben de llevar al aula. Por ejemplo, que vamos a fomentar la interculturalidad crítica, pues quién sabe qué se imaginan por ese concepto. Y digo que el contexto importa porque vean cómo lamentablemente con las cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública, hoy tenemos 1.698.000 estudiantes menos, casi 1.700.000, entre preescolar, primaria y secundaria. No tenemos un diagnóstico de la afectación de los aprendizajes por estos 2 años de pandemia, y hay un impacto en la parte emocional de tanto docentes como de sus estudiantes que afecta la parte del aprendizaje. En este contexto uno pensaría que ahí estaría la energía de la autoridad, pero no. Está en decir que vamos a empezar un piloto el 29 de octubre en 960 escuelas, las cuales a esta altura del partido todavía no informa cuáles van a ser, cómo las van a seleccionar, cómo van a capacitar a los docentes que van a participar en este piloto, si hay dinero para hacer esta capacitación. De hecho, en un momento, cuando uno lee con detalle lo que se propone en este marco curricular, prácticamente la avientan la pelota a los estados para que ellos asuman esta capacitación. Incluso hay una parte, creo, por un lado, de descalificaciones reiteradas a cualquier esfuerzo que se ha hecho en la educación en el pasado, que si porque es neoliberal, que si es eurocéntrica, que se ha fomentado la homofobia, etcétera, desde la educación en nuestro país. Y supuestamente dice la denominada nueva escuela mexicana que va a atender el problema de la desigualdad. Pero digo supuestamente porque cuando uno observa las medidas implementadas justo por este gobierno, como es la cancelación de las estancias infantiles, la cancelación de las escuelas de tiempo completo, la reducción sustantiva del presupuesto del Consejo Nacional para el Fomento de la Educación, que para quien nos está viendo es la institución dentro de la SEP que atiende de todo el sector educativo a los más desventajados de la sociedad, y a ese le han reducido sustantivamente el presupuesto. Entonces, de nada sirve además echarse el choro ideologizado en el plan de estudios si a la hora de la hora, en vez de realmente atender el problema de la desigualdad, están estableciendo medidas que van en sentido contrario. Marco, de verdad a ver, primero quiero rescatar la cifra que nos diste de más de 1.600.000 alumnos que dejaron la escuela en este año.
y que es una cifra que nunca había ocurrido, jamás tal cantidad de alumnos de preescolar, primaria y secundaria habían dejado la escuela. Nunca. Lamentablemente es una cifra dramática. Sí. Y para quien nos está viendo, yo no sé cómo, a lo mejor ustedes que son los periodistas, los comunicadores, tienen más éxito que uno en cómo poder transmitirle a las personas, a los que nos ven, lo que significa el drama de esta pérdida en las aulas. Porque estos chicos que dejan de estudiar difícilmente regresan a la escuela, y eso significa, para efectos prácticos, un problema en términos de que cuando estos chicos crezcan, el tipo de oportunidades que van a tener, la verdad, van a ser muy precarias, con no muy buenos sueldos. Y cuando ellos se vuelvan papás, mamás, pues tampoco van a poder darles mejores oportunidades a sus futuras hijas, hijos, porque no tuvieron las oportunidades dado que abandonaron la escuela. Y lo que termina pasando es justo perpetuando círculos de desigualdad y de pobreza que afectan mucho a la sociedad. Un gobierno que dice primero los pobres tendría que estar poniendo toda su atención ahí, como está ocurriendo en otros lugares del mundo. No está en la discusión, ni siquiera en países que están comenzando con gobiernos de izquierda, como Chile o Colombia. La discusión allá no es voy a cambiar el plan de estudios. Ambos gobiernos reconocen, al igual que pasa en México y en otros lugares de América Latina, que hay una emergencia educativa que atender. Sí. Pero este gobierno, incluso en la semana pasada, en la mañanera, cuando presentan a la nueva secretaria de Educación, Alejandro, se atreve a decir el presidente que la saliente Delfina Gómez había hecho las cosas tan bien que no hubo rezago educativo derivado de la pandemia. Eso es una declaración irresponsable, por decirlo menos. Marco, a esta cantidad sin precedentes de alumnos, 1.698.000 niños y niñas que dejaron la escuela y que difícilmente regresarán a ella, hay que sumarle que la educación en México, efecto de la pandemia, tuvo un retraso, digamos, un retroceso de año y medio. Es como si todos los niños, aunque siguieran hoy en clases, o sigan hoy en clases, hubieran retrocedido año y medio. Hubieran faltado año y medio en la educación. Exactamente. Y de por sí no teníamos como el mejor plan de estudios. De todas maneras, retroceso de año y medio, ¿cómo va a repercutir también en la sociedad? Porque esto le repercute a todos. Sin duda, Paulina. Y justo, o sea, el problema es que incluso para los niños, niñas y jóvenes de las escuelas privadas que sí tuvieron el Internet para poder tener contacto con sus docentes y tener retroalimentación, incluso en ellos no alcanzaron todo lo que se esperaba de aprendizaje de acuerdo al plan de estudios. Esto es todavía peor en una mayor parte de los estudiantes, muchos localizados en escuelas públicas que no recibieron apoyo alguno del gobierno para conectarse a través de esto, del celular por lo menos con el WhatsApp, para poder tener realmente, aclarar las dudas, retroalimentación de los maestros, de las maestras. Ustedes se acordarán cuando iban a la escuela y que si hay algún concepto, no sé, estaban en la primaria y estaban tratando de empezar a aprender cómo hacer una división. Hay cosas que a veces no quedan claras y que uno levanta la mano y el maestro, la maestra le puede decir, a ver, mira, vamos a hacerlo así, así, asado, y empieza a tratar de clarificar el concepto. Pero si tú no tienes ese tipo de contacto y no recibiste apoyo ni el docente ni las familias para poder ni siquiera comunicarse de manera frecuente por el Internet, pues en los hechos casi no aprendiste. Y entonces, pues a pesar de que tú, por ejemplo, terminaste, qué sé yo, tercero de primaria, en donde se supone ya tienes que tener muy dominadas las divisiones, las fracciones, empezar bien a desarrollarlas y demás, pues realmente más bien estás tratando de todavía pulir las multiplicaciones porque no llegaste a todo lo otro que tenías que aprender.
Eso significa que para el docente que está ahorita por empezar la clase, tiene un montón de retos. Por un lado, necesita saber que, por ejemplo, si yo soy maestro de sexto de primaria y mi alumno realmente traen conocimientos como de la mitad de cuarto de primaria, finales de cuarto de primaria, híjole, me tengo que poner a ver cómo voy a ir recuperando lo que no aprendieron, pero ahora además le ponen la salsa en el caso de primero de secundaria, primero de primaria, primero de preescolar, que ponte a ver el nuevo plan de estudios, a codiseñar el plan de estudios para que tú le metas la parte local según la propuesta de la autoridad. Bueno, pues eso, la verdad, lo que va a terminar pasando es, por un lado, una simulación, porque el maestro es práctico, sabe que hay una emergencia y no puede estar perdiendo el tiempo en rollos de la autoridad que escribió desde su comodidad en el escritorio allá en República de Argentina, donde está la SEP, aquí en la Ciudad de México. No, él tiene una realidad de un chico que no sabe leer bien, que no puede comprender lo que lee cuando lee en voz alta, por ejemplo, que le está costando trabajo las matemáticas. Eso es donde va a tener que centrar su atención. Y el reclamo de los docentes es muy entendible porque además, insisto, la parte anímica está afectada. Hay chicos que perdieron familiares, hay chicos que vieron más violencia intrafamiliar, los propios docentes, la parte anímica también está trastocada, y lejos de que la autoridad ponga sobre la mesa una estrategia para capacitarlos y que puedan contener emocionalmente a los chicos, este gobierno recortó en 79% los recursos para la capacitación de los docentes. ¿79%? Sí. Entonces, perdónenme, o sea, no hay otros datos como dice el presidente. O sea, se molesta, hoy en la mañanera volvieron a decir, es que están criticando nuestros planes de estudio y demás. No, bueno, lo que criticamos es que ni siquiera tiene realidad de lo que pasa en las escuelas. Decir Totalmente. que no es algo educativo, pues perdónenme, pues ¿en qué país vive? Ahora, Marco, ¿ante qué estamos? ¿Estamos indefensos ante esto como padres? ¿No se puede como hacer sociedad? nada? Exactamente. O sea, la SEP impone esto y ya se acabó. No, o sea, creo que justo, qué bueno que lo tocas, porque a lo largo de muchos años que hemos platicado de este tema, Alejandro, uno de los problemas del por qué es posible la negligencia de la autoridad, tanto del pasado como ahora en materia educativa, tiene que ver con que, con franqueza, somos una sociedad dejada. No somos una sociedad que exija que se dejen los rollos ideológicos y que se pongan a trabajar porque nuestros chicos, nuestras chicas ahorita no aprendieron. Y eso es lo que creo que es frustrante también, porque no se vale resignarse a que hay como un hundimiento del Titanic educativo, que la gente diga, ay no, el gobierno está mal, y luego ¿qué? ¿Cómo no es posible que defendamos el derecho de nuestras niñas, niños, de nuestras sobrinas, de nuestros, nietos, nietas, a la educación? ¿Qué podemos hacer, Marco? Exacto. ¿Cómo le haces? Porque, sí, queremos todos que esto no pase. ¿A dónde voy? Porque no nada más es mandar un tuit y quejarte en las mesas. O sea, ¿qué tenemos que hacer para que pase algo? Por un lado, sí es involucrarse en las escuelas. A la hora que va a empezar el ciclo escolar, no solamente se vale decir, ahí te aviento a mi hijo en el aula, sino decir, bueno, a ver, pues por más que se eche rollo la SEP, a ver, maestra, ¿cómo hacemos equipo? Porque, ¿qué se supone que mi chico debería de tener, aprender? No, pues mire, ya ahorita que vamos a empezar, insisto, por ejemplo, tercero, deberíamos de haber tenido dominada la división y no. Bueno, ¿qué ejercicios vamos a estar haciendo en el aula? Y mire, estas son las tareas, nos tenemos que involucrar y empezar realmente a ensuciarnos las manos en el mejor sentido de la palabra por la educación. Y a la hora de que vengan incluso la parte electoral, pues perdón, se le castiga al partido que no haya hecho bien las cosas en educación. Yo con franqueza, por un lado veo, o sea, yo soy del Estado de México y digo, híjole,
O sea, yo la voy a tener súper difícil porque tengo un gobernador que es un negligente, tampoco el gobernador ha hecho mucho por la educación en el Estado de México, y una candidata de la alternativa que tampoco hizo nada como secretaria de Educación Pública. O sea, no podemos nosotros realmente no castigar a las autoridades que no se toman en serio el tema educativo. Basta ya. Y para los gobiernos que están empezando, estoy pensando, por ejemplo, en Oaxaca, en Sinaloa, Sonora, que están prácticamente empezando. O sea, no pueden decir, todo va a venir de la federación. Ya sabemos que pues, lo que Natura no da, Salamanca no va a prestar y no va a venir del lado de la SEP federal soluciones a este problema del abandono, soluciones a este problema de los aprendizajes. Entonces hay que presionar al secretario de Educación de cada estado para decir, ¿qué va a hacer? ¿Cómo rescatamos a estos miles de jóvenes en cada entidad que dejaron la escuela, por ejemplo? Así es. Sí, pues eso hay que hacerlo en las urnas, como bien lo dices, y exigirlo, porque muchas veces, y también es una realidad, cuando tú te acercas a las escuelas, no todo el mundo, Marco, la verdad, y aquí lo tenemos que decir, tiene el tiempo para ayudar a sus hijos con estos ejercicios, porque hay mamás y papás que trabajan todo el día y otros padres de familia y madres de familia que tampoco tuvieron el acceso a la educación y que no pueden ayudar a sus hijos en esto. Entonces, tenemos que exigir que se les dé lo que se merecen. Gracias. Marco, gracias siempre por este espacio. Gracias a ambos por el espacio y por enfatizar un tema que es de suma importancia para la sociedad. Así es. La educación. Muy, muy importante. Gracias, Marco Fernández, por haber estado con nosotros.